aquí estamos en un top 5 países más recomendables para jugar en Age of History 2, como tanto para nuevos, principiantes o también jugadores experimentados si quieres una partida relajada y divertida. En quinto puesto tenemos a Colombia, un país con el que te podrás expandir fácilmente por el Caribe y también tendrás que enfocarte en la economía y en diplomacia, porque tendrás que estar cuidándote constantemente de Brasil y otras amenazas como Perú y Venezuela. También en las guerras, si no quieres hacer algo tan fácil, también puedes enfrentarte a Ecuador, que será un país de mediano nivel, o si quieres mucha dificultad, podrás enfrentarte a Venezuela. En el top 4 es un puesto compartido entre Italia, Turquía, Argelia y Egipto. Aquí estos países tienen vecinos que pueden vencerlos fácilmente, pero también podrás expandirte por los Balcanes y África y también por la península arábica sin mayores inconvenientes. Pero otra de las características que vuelve especial a estos 4 países es que dependiendo de cuál elijas tendrás que cuidarte de los otros 3, porque los otros 3 podrían ser una amenaza y podrían terminar con tu partida en Age of History. En el tercer puesto tenemos a Japón, un país con el que te podrás expandir fácilmente por la región de Indochina y también por la península coreana. También tendrás que estar cuidándote constantemente de Rusia y China, que podrán ser unas grandes complicaciones, pero también no te preocupes porque podrás mejorar tus relaciones, incluso formar una unión con la que podrás potenciar y hacer mucho más fácil un World Conquest. En el segundo puesto tenemos Alemania, un país que tiene una gran superioridad frente a sus vecinos, que esto te permitirá expandirte fácilmente por los Balcanes, y estos países, aunque puede ser bastante posible que te declaren la guerra, si ya tienes ejército en las fronteras, no serán grandes problemas poder enfrentarlos. En el primer puesto y el país más recomendado para principiantes y nuevos jugadores de Age of History está Estados Unidos, un país que es absurdamente más poderoso que todos los países en su propio continente y podrás expandirte y si quieres unificar toda América, también es el país más recomendable, porque este país es el más fuerte incluso de todo el juego al inicio de la partida. Con este podrás practicar diplomacia, economía y guerras, con las que podrás luchar contra México, Canadá si quieres dificultad, si quieres guerras fáciles podrás tener todo el Caribe, si quieres guerras de mediano nivel te podrás enfrentar a las potencias sudamericanas como Brasil, Argentina, Perú y Chile. Y así concluye el top del día de hoy.